Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Bienvenidos a todos en esta noche a nuestro curso de Fuentes Franciscanas. En esta noche tenemos también un invitado muy especial de nuestros hermanos capuchinos, Fray William de Jesús Giraldo, OFM Capuchino. Él en este momento es consejero de la comunidad de ellos y también es párroco, pero también es un inquieto por el franciscanismo y por eso nos ha querido acompañar en esta noche. Ellos desde el año pasado se han unido también a todos estos procesos formativos que queremos llegar a muchos de nosotros, a muchos de nuestras comunidades. Entonces, bienvenido, Fray William. Un saludo fraterno, un saludo de paz y bien, aquí desde Bogotá. Yo hoy estoy por Bogotá, medio aguantando frío. Sí, señor. Él viene de Valledupar, ¿cierto? Entonces ahí se imaginarán ustedes ese cambio de clima. Bienvenido, Fray. Pues Ya, muchísimas gracias. Vamos pongamos, a intentar a pongamos la compartir modo un ratito. presentación y ya empezamos. Ya está abierta, solamente darle modo presentación y ya arrancamos. Ya, vamos a comenzar. Voy a comenzar con una canción, como para entrar en un poco de ambiente. Ah, listo, Fray. Míralo, aquel que va con su sayal remendado, no se fija dónde está. Para él es bueno cualquier lugar. Míralo al deslizar su alma entre las flores o con las aves cantar un cántico de amor y de paz. Aquel que ves por las calles, dicen todos que es un rey. En Asís le dicen todo al hijo del mercader. Nadie podía imaginar que Dios lo iba a llamar y al Cristo crucificado su vida él iba a entregar. Míralo, aquel que va con su sayal remendado, no se fija dónde está. Para él es bueno cualquier lugar. Míralo al deslizar su alma entre las flores, con las aves cantar un cántico de amor y de paz. Míralo si parece que se puede mezclar con el polvo del camino o con el agua del mar. Un día entre la hierba, mirando de cara al sol, elevaría su plegaria, cantándole al Señor. Aquel que va con su sayal remendado, no se pica donde está, para el bueno
cualquier lugar. Míralo al deslizar, su bala entre las flores, con las aves cantar, un cántico de amor y de paz. Iniciamos este espacio, este encuentro de hermanos también para compartir este momento, este espacio de formación, este momento especial en que la vida y San Francisco nos permite reunirnos. Con inmensa alegría, pues comparto este espacio con ustedes, quizás con un poco de miedo, pero al mismo tiempo con la profunda certeza de que es un momento especial también para mí, para seguir viviendo y caminando en este itinerario de la vida franciscana. Me dicen si ya aparece la pantalla completa. No, ahí se salió, hermano. Toca volver a entrar. Volver a compartir en la parte de abajo, porque se salió todo. Ahí Ahí ya está. está entrando y ahí falta colocar la nueva presentación. Eco, ya está. Ahí, ¿por qué se sale? Se volvió a salir. No vemos nada. Tan raro. Y ahorita está muy bien esa. Sí, porque ahí entra y vuelve y se sale. Ahí está Ojalá que compartiendo. sí. Sí, ahí ya está compartiendo y vuelve y se sale. Cuando la Eso pone sí. usted en modo completo, Déjela se donde sale. estaba, déjela Sí, sin la pantalla grande. vuelva a compartirla, hermano. Sí, eso la compartimos mejor y la sacamos bien. Sí, yo no sé por qué tan raro. Alguna configuración del computador. Bueno, muy bien, ahí ya. Y dice compartir. Ahí ya la deja. Sí, Pero no está compartida en pantalla grande, no. no. Si usted la pone en pantalla grande, se sale. No entiendo por qué. Déjala así, está bien. A ver si vuelvo a experimentar, a ver si la transmitimos, lo ponemos. Y no veo, porque aquí aparece presentación, pero es cuando se sale. Sí, Nada, vamos a comenzar ahí. Estamos entonces, para este día vamos a compartir este camino de San Francisco, que son los últimos años de su vida cuando una de las maneras de acercarse a sus hermanos y de acercarse no solamente a sus hermanos, sino al mundo en general, fue a través de las cartas. Vamos a mirar a Francisco a la luz de las cartas, San Francisco de Asís mirado desde sus cartas. Comenzamos con esta oración, no sé si se alcanza a ver, sí. No, dale la siguiente, porque ahí está en la primera. Ahí ya. Y Oramos con esta bella oración de San Francisco que está en la carta a toda la orden. Oh, cuán glorioso. Habrá una manera de que se vea completa, no se está viendo completa la Es que no se puede oración. ver, hermana, no se puede ver. Hay alguna Ah, cosa de la configuración que no disculpe, funciona. gracias. Cuando la empleo se desaparece toda. Y hace ratico sí estaba bien. No sé qué pasaría. Ay, ¿cómo está, Fred? Si usted comparte el escritorio en vez de compartir solo la presentación,
solo el PowerPoint. ¿Cómo comparto el escritorio? Si le da compartir, le sale si comparte toda la pantalla o solo una determinada aplicación. El tema es que si yo la amplío aquí, se opaca toda. No, Me dale así, sale. hermano, dale así, no hay problema. Yo lo estoy viendo perfecto. Sí, se alcanza a distinguir bien. Oh, cuán Yo también lo glorioso, estoy viendo perfecto. santo, grande es tener en el cielo un Padre. Oh, cuán santo, consolador, hermoso y admirable es tener un tal esposo. Oh, cuán santo y cuán amado, agradable, humilde, pacífico, dulce, amable y más que todas las cosas deseable es tener un tal hermano y un tal hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por sus ovejas y oró así al Padre. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste en el mundo. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa. Oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Es evidente que San Francisco de Asís escribió cartas y también dictó cartas. Y esto no es tan natural como puede parecer así a primera vista, pues en el tiempo de San Francisco la mayoría de la gente era analfabeta. Sin embargo, Francisco aprende a leer y a escribir en la escuela parroquial de San Jorge en Asís. Gracias a esta enseñanza elemental aprende a leer latín y puede expresarse más o menos en dicha lengua. Pero también se constata en los escritos que sin un secretario no sabe escribir correctamente. Hay dos autógrafos en latín conservados hasta nuestros días, como que digamos que son originales de él, la carta y la bendición al hermano León, igual que la carta a un ministro, y estos dos escritos están llenos de faltas y contienen algunos italianismos, es decir, formas más cercanas al italiano antiguo que al mismo latín. Podríamos incluso decir que estas cartas son muy auténticas y la autenticidad de esos escritos se puede medir por las faltas en la gramática latina y en su estilo. Es decir, los textos que Francisco escribe con su puño y letra parece que fuesen un poco más reconocidos por su misma manera de escribir, por sus errores. Hay otros escritos dentro de las cartas que vamos a mirar que seguramente fueron dictadas y tienen pues tienen menos errores, son mucho más claras y aunque no sean más profundas, quizás estos textos son más originales de él, de su propio corazón. Pero sí es bueno que tengamos presente esto. Uno, que Francisco realmente escribió textos, cartas, también las dictó, a pesar de que su tiempo era una realidad compleja, no todo el mundo sabía leer ni escribir. Francisco escribe y lee el latín aprendido en la iglesia, en la escuelita de la iglesia de San Jorge. Es de admirar el gran interés de escribir que tuvo Francisco, aún sintiéndose, como él mismo lo dice, ignorante e idiota. En una de las cartas, la carta a toda la orden, lo manifiesta.
él mismo se reconoce ignorante e idiota. Las cartas son muchas veces la única forma de estar cerca, pues al final, sobre todo en el tiempo de su enfermedad, las cartas fueron la manera de estar cerca, de acompañar, de guiar, de cuidar, de hacerse todavía responsable de la vida misma de sus hermanos y de al mismo tiempo y se convirtió las cartas como en su forma de apostolado y de comunicación, como lo expresé hace un momento, sobre todo en el tiempo de su enfermedad. Francisco escribe y escribe mucho, aunque ahorita miraremos que lo más conocido son estas 10 cartas, escribió muchas más cosas, más textos que quizás no están completos, pero era una manera de seguir cerca, de acompañar y de guiar. La comunicación epistolar no es algo original en Francisco, siempre en su tiempo hubo muchos escritos, estuvo influenciado por otros escritos de su tiempo como las encíclicas papales, otras circulares, e incluso veremos que algunos de los textos tienen una introducción similar a las cartas de San Pablo. La carta a los clérigos y la carta a toda la orden están emparentadas con el escrito papal sobre la Eucaristía, Sanctum Olim, que es la bula del Papa Honorio III, escrita el 22 de noviembre de 1219. Ese es un texto y un momento especial para entender muchas de las cartas de San Francisco. Y si quiere, tengamos presente esto, en el año 1215 se llevó a cabo el concilio de Letrán y en ese concilio de Letrán se enfatizó en el tema de la Eucaristía. Y el Papa en el año 1219, en esta bula, habla de la Eucaristía, de los sacerdotes, de la manera indigna como se está celebrando. Y muchos de estos textos, digamos, de esta carta y otras más, otros textos de su tiempo, seguramente que sirvieron a Francisco de Asís para también él sentirse llamado y casi que invitado por el Espíritu de Dios a anunciar por medio de las cartas e invitar a todos, sobre todo a los sacerdotes, a los clérigos y a toda la orden, a el amor, la reverencia, a la Eucaristía. Francisco conoce las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas de Francisco contienen, como las del Nuevo Testamento, oraciones y formas litúrgicas. Ojo a esto, que basta leer la segunda carta a los fieles, el verso 1, el 61, 62 y el 86, la carta a la orden, el verso 1, 4, 8, 38, algunos versos que tienen una cierta similitud con las cartas, con el contenido de las cartas del Nuevo Testamento, que estas oraciones, estas fórmulas litúrgicas, que también Francisco en sus cartas, en sus escritos, especialmente en las cartas, pues también manifiesta. La carta a toda la orden, que es de los últimos escritos de San Francisco, con su amplia y detallada formulación de los destinatarios, que tiene muchísimos, y su recomendación final se asemeja, por ejemplo, a las cartas de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Seguramente que Francisco, como lo decía hace un momento, no es que él se haya inventado las cartas, siempre ha habido, siempre hubo ese deseo de comunicar y de expresar su sentimiento. Y en este caso Francisco de Asís escribe cartas, como lo decía hace un instante, con el profundo deseo de seguir cerca y de seguir acompañando la vida de sus hermanos. Y incluso él amplía su compromiso, su misión, sintiéndose llamado a dar espíritu y vida y a anunciar las palabras del Señor a todos los hombres de la tierra. Francisco debió de entrar en contacto con las circulares papales de todo tipo. En sus cartas se muestra como el centro de inspiración de su fraternidad. Esto es fundamental que lo entendamos. A pesar de que cuando está escribiendo estas cartas ya Francisco no es el ministro general, él ha dejado en Pedro Catáneo y después en Fray Elías digamos ahí, la responsabilidad o el ser general de la orden. Francisco
sigue sintiéndose y sigue sabiéndose responsable de la vida espiritual y de la vocación de sus hermanos y de la obligación de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Él sigue manifestándose y sintiéndose como el centro de inspiración de su fraternidad y como un maestro de la vida espiritual, más allá incluso de los límites de la orden. Podemos encontrar en las cartas, digamos, las que divididas en dos partes, llamémoslas así como para identificarlo sencillo. Tenemos unas cartas particulares que son tres, dirigidas a, digamos, a hermanos concretos, y hay 7 cartas circulares o epistolares que son dirigidas a grupos, a fieles, a los clérigos, a los custodios, a las autoridades y a la orden. La carta personales, digamos que se conocen completas, algunas muy breves como la carta a San Antonio, o la carta al hermano León, un poquito más larga la carta a un ministro. Son cartas referidas a un hermano concreto, con unas necesidades o una respuesta concreta que Francisco emite. No es que Francisco le dé por escribir una carta, no. Las 3 cartas, esta de San Antonio, del hermano León y de un ministro, son una respuesta a una solicitud que le han hecho o a un diálogo, son respuestas que nacen desde el corazón con la misma idea que acabamos de expresar de acompañar, de orientar y en este caso, sobre todo a Antonio, de autorizar una solicitud que hace, pero haciendo, digamos así, alguna advertencia, que lo veremos más adelante. La carta a los fieles, hay 2 redacciones muy parecidas. La carta a los clérigos es una sola redacción. La carta a los custodios también hay 2. La carta a las autoridades de los pueblos hay una y la carta a la orden, que se cree que es de las últimas, es una sola carta. Como para tener presente, digámoslo así, llamémosle versículos de cada texto. La carta a San Antonio tiene 2 versos, es sencillísima. La carta al hermano León tiene 4 versos. La carta a un ministro tiene 22 versos. La carta a las autoridades tiene 9. La primera y la segunda a los clérigos tiene 15. La carta a los custodios tiene 10. La 1 y la otra tiene 7. La segunda redacción tiene 7 versos. La primera redacción de la carta a los fieles tiene 22 numerales. La segunda carta a los fieles es muy larga, es la más larga, tiene 88 numerales. Y la carta al ministro, ya dije, tiene 22. La carta a toda la orden tiene 52 versos y termina con la oración, con una oración que precisamente con esa oración concluiremos este encuentro. La carta a la orden. Entonces, vamos a mirar un poco estas cartas, estas que están aquí, aunque ahorita hablaremos enunciando algunos otros textos o algunas otras cartas que no son tan conocidas ni tan populares, llamemos así, cartas. Pero sobre todo el contenido de estas otras cartas se nos da por las fuentes biográficas de los siglos XIII y XIV. Se habla de la carta a los ciudadanos de Bolonia, la carta a los hermanos de Francia, la carta a Santa Clara sobre el ayuno. Clara incluso en el testamento dice, más abajo dice que Francisco le escribió muchas veces. En el testamento de Santa Clara número 34, ella escribe en el testamento que Francisco de Asís le escribió muchas veces. También está la carta a la señora Jacoba o a Fray Jacoba, que es una carta que se dice que escribió próxima a la muerte de, pues es una carta que tampoco está completa. Ugolino, que era el cardenal protector, que después se convirtió en el Papa Gregorio IX.
se cree que hay cartas varias, pero no están, digámoslo así, referidas. Las cartas que se han conservado, con estas cartas, basta para formarnos una idea de hasta dónde llegó la influencia del hombre de Asís, de este hermano pobre de Asís, de San Francisco. Y es bueno que tengamos presente esto, estas cartas, el anhelo de hoy, el anhelo mío hoy con ustedes no es ni siquiera que conozcan todo, no, es que se ilusionen por conocerlas. Yo he venido este último mes, cuando me dijeron que si las compartía, he venido leyéndolas, orándolas con todo el gusto y las he disfrutado, las he saboreado de una forma especial porque por eso agradecí al inicio el poder estar aquí, porque me ha invitado a acercarme a ellas, a leerlas todas, a buscar, a estudiar un poco más sobre ellas para eso. O sea que este momento, esta invitación de hoy, no es ni siquiera que aquí vayamos a saber todo, no. Apenas entraremos en el deseo de conocerlas y sobre todo de darnos cuenta quién era Francisco, porque no solamente leyendo las cartas y estudiándolas un poco se denota la influencia que tuvo este hombre en sus hermanos, en las autoridades, en los clérigos. Él, hasta el final de sus días, tuvo una profunda influencia en la vida de sus hermanos, aunque él en algún momento se haya sentido rechazado y de pronto se sintió mal, él hasta el final de sus días, como hoy en este tiempo, 800 años después, sigue siendo un hombre que nos habla, que nos ilumina y que nos invita a caminar. Las cartas, ojo, nos habla no solamente de los destinatarios, sino también del alma del remitente. Es decir, en las cartas conoceremos la vida de los clérigos, la vida de San Antonio, la vida de Fray León, la vida de las autoridades, la vida de toda la orden, de los fieles, pero sobre todo conoceremos, y esa es la idea, mirar a Francisco a la luz de las cartas. Miraremos el remitente, miraremos el alma de Francisco. Por eso estas 4 preguntas que aparecen ahí, sería bonito que cada uno de nosotros nos las hiciéramos e intentáramos paso a paso, no solamente hoy, sino en la vida, darle respuesta. ¿Qué clase de hombre es el que escribe estas cartas? Es Francisco, pero ¿cuál Francisco? ¿Qué clase de hombre es el que está escribiendo? Él mismo, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta él en las cartas? ¿Cómo se dirige a sus destinatarios? ¿Qué se cree él? ¿Cómo se ve él? ¿Quién es Francisco? ¿Cómo se dirige a los destinatarios? ¿Qué quiere de ellos? ¿Qué sueña Francisco cuando escribe las cartas? ¿Por qué las escribe? Porque al final todos los textos, también estas cartas, nacen en un contexto y nacen como respuesta a algo, como una ilusión de algo, un deseo de algo. ¿Qué clase de hombre es el que escribe? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se dirige a sus destinatarios? ¿Y qué quiere Francisco de ellos? Esas 4 preguntas y otras muchas podríamos hacernos cuando nos acercamos a las cartas, cuando nos acercamos a estos textos que tienen 800 años. Ojo, que es que no son de ayer. Así como cuando nos acercamos a los textos bíblicos, también nos preguntamos qué vivía Pablo, qué vivían los apóstoles o los evangelistas. También Francisco de Asís, en su momento, él mismo está respondiendo a un deseo profundo del corazón, incluso a su vocación y a su misión. Así que esas respuestas intentaremos irlas desarrollando cada uno personalmente. Y hay estos 7 puntos que yo quiero que miremos para desarrollarlos. Tenemos todavía un tiempo larguito para hablarlas. Francisco de Asís mirado desde las cartas, desde sus cartas. Podríamos mirarlo, que no lo vamos a hacer concretamente. Algún día podría otro hermano o ustedes mismos detenerse y mirar el sentido o el hombre eucarístico en las cartas, que lo hay, sobre todo en la carta a los clérigos y en la carta a toda la orden. Pero yo quiero estos 7 puntos sencillos, muy simples,
contenidos en las cartas, en todas las cartas. Un hombre hecho oración. Pequeñuelo, siervo de todos. Así se reconoce Francisco. Y hablaremos un poco de eso. Lo primero sería entonces, un hombre hecho oración. Desentrañar desde las cartas todo lo que la vida misma de Francisco. Él mismo es un hombre, él es una oración. Él no ora, él es una oración. Y en las cartas es palpable esa experiencia profunda. Es muy fácil verlo pasar de algo a una oración trinitaria, a una oración eucarística, a extasiarse como si estuviese contemplando el pan y el niño de Belén y la cruz. Pero también entonces el segundo momento será pequeñuelo, siervo de todos. En todas las cartas Francisco se siente así, siervo de todos. Pero también descubrimos en las cartas que tiene cuál es la conciencia que tiene de sí mismo. A pesar de sentirse un hombre humilde, pequeño, un siervo, él se siente capaz de dirigirse a todas las autoridades que son y que serán de todo el universo, como si él se sintiese obligado a anunciar el evangelio más allá de los límites de su orden religiosa o de su ciudad. Él expande la mirada de Dios o el mensaje de Dios más allá, y lo veremos, e invita, casi que amonesta y exhorta a otros a que sus cartas sean divulgadas. Entonces él tiene la conciencia de sí mismo y una conciencia de la misión, de su misión. Él sabe que es una obligación suya expresar, darle al mundo, darle a sus hermanos el anuncio del evangelio. Sus palabras son espíritu y vida. No solamente el evangelio, sus palabras, que muchas veces dice que las acojan como si fuesen las palabras del Señor, sus propias palabras, aunque muchas de las cartas son pequeñas citas bíblicas unidas, como si fuese un retazo, una colcha de retazos. Entonces, ese es el cuarto momento. Luego hablaremos heraldo y profeta, que también esa voz de profeta no solamente de denuncia, sino sobre todo de invitar con cierta fuerza a cumplir el evangelio. El siguiente punto será exigencias evangélicas, que Francisco tomó muchos textos bíblicos y él mismo se les llama evangelio viviente. Él mismo lo expresa en el testamento, que nadie, cuando el Señor le dio hermanos, nadie le mostró cómo debía vivir, sino que el mismo Dios le reveló que tenía que vivir según el santo evangelio. Y otra característica bella que se descubre en las cartas es que es un hombre comprensivo, es un hombre abierto, es un hombre cortés y discreto. Habrá muchas otras maneras de acercarnos a las cartas, habrá muchas otras formas. Yo quiero que hoy nos acerquemos así, para descubrir en Francisco un hombre hecho oración, él mismo como se manifiesta pequeñuelo, la conciencia de sí mismo. Y entramos de una vez en la primera. En la primera, que es Francisco, un hombre hecho oración. Vamos a tener presente esto. Francisco es un hombre que ora. Muchas fórmulas de oración las encontramos en casi todas las cartas. Y miramos, por ejemplo, estos ejemplos sencillísimos. Miramos estos ejemplos de fórmulas de oración que Francisco utiliza en las cartas. 3 de las cartas empiezan con la invocación del nombre del Señor o con la señal de la cruz. 3 cartas. La primera redacción de la carta a los fieles, la segunda y la carta a la orden. 3 cartas terminan con la fórmula amén. La segunda carta a los fieles, la carta a la orden y la primera carta a los custodios. Una carta empieza y 5 cartas terminan con una bendición. La carta a un ministro, la carta a los clérigos, la primera carta a los custodios, la carta a las autoridades y la carta a la orden. Y la bendición final, y la bendición y el amén finales de la carta a toda la orden, a esa bendición sigue una oración larga y muy sentida. Carta a la orden, versos 50-52, que es lo último, como termina la carta,
a la orden, que así terminaremos esta noche, si Dios lo permite. Entonces, Francisco, un hombre hecho oración. Francisco ora la mayoría de las veces al principio y al final de las cartas, y en tales casos hay sobre todo fórmulas de oraciones trinitarias. Ojo, oraciones trinitarias, pero no son fórmulas, que es fundamental que lo entendamos. Francisco no simple da fórmulas de oración, no, Francisco ora. En la carta que pareciese un testamento a toda la orden, porque ahí retoma o tiene textos del testamento, incluso de la regla. En esa carta a toda la orden tenemos, además de la larga oración conclusiva, una confesión de Francisco, los numerales 38 y 39, y un canto profundo a la humildad de Dios, que sería bello volverlo a leer como al inicio: oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad y humilde sublimidad, que el Señor del mundo, universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Carta a la orden número 27. Y es bello mirar este momento, porque es que cuando Francisco contempla el pan, lo une muchas veces con el niño envuelto en fragilidad del pesebre, pero también con la pequeñez y la desnudez del crucificado. Francisco lo escribe en este mismo sentido, de que el mismo que habitaba o que estaba en el seno del Padre y desciende al seno de María es el mismo que en las manos del sacerdote, en la pequeña forma del pan, viene todos los días al altar. Y es toda esta experiencia eucarística que ha venido impulsada o motivada desde el concilio de Letrán en el año 1215, y que Francisco se siente casi obligado a divulgar y a propagar la devoción a Jesús Eucaristía, y asimismo humilde, pequeño, escondido en la pequeñez o en la pequeña forma de un pan. La triple exclamación oh celsitud, oh sublime, oh humilde, en medio de una carta tan seria, porque es una carta que comienza ciertamente motivando e invitando a sus hermanos al cuidado de la Eucaristía, demuestra con qué facilidad Francisco se deja arrebatar por el júbilo extático, sobre todo cuando empieza a hablar de la humildad de Dios, la pequeñez de Dios, la simplicidad de Dios. Francisco, sumido en esta atmósfera de compenetración con Dios, aflora a sus labios un canto de alabanza muy típico en Francisco, en el que abarca todo el universo. También está en la carta a la orden. Dice así: a quien tanto ha soportado por nosotros, tantos bienes nos ha traído y nos ha de traer en el futuro. Toda criatura del cielo, de la tierra, del mar y de los abismos rinda como a Dios alabanza, gloria, honor y bendición, porque Él es nuestra fuerza y fortaleza, el solo bueno, el solo altísimo, el solo omnipotente, admirable, glorioso, el solo santo, laudable y bendito por los infinitos siglos de los siglos. Estamos hablando, Francisco, un hombre hecho oración. Sus cartas estaban impregnadas de profundos momentos de intimidad y de misterio, incluso de mística. Este texto también tiene muchos parecidos con algunos de los atributos que Francisco le da a Dios en ese bellísimo texto de 1224, las alabanzas al Dios Altísimo. La segunda momento, Francisco pequeñuelo, siervo de todos. Francisco de Asís se presenta casi siempre como hermano y como siervo y pequeñuelo. Y ahí aparece la carta a los custodios, la segunda carta a los custodios, la carta a la orden, donde podemos ver esta experiencia de un hermano que, a pesar de sentirse pequeño, gusanillo, se atreve a remitir estos mensajes o estas cartas. A todos los custodios de los hermanos menores a quienes llegue esta carta, el hermano Francisco, vuestro siervo y pequeñuelo en el Señor.
En la segunda redacción dice un poco lo mismo: el hermano Francisco, el menor de los siervos de Dios, salud y santa paz en el Señor. En la carta a la orden, a todos los reverendos y muy amados hermanos, el hermano Francisco, hombre vil y caduco, vuestro pequeñuelo siervo, os saluda en aquel que nos redimió y nos lavó en su preciosísima sangre. Yo, dice en la carta, al final de la carta a toda la orden, yo, el hermano Francisco, hombre inútil, criatura indigna del Señor. Entonces, vamos a mirar cómo él mismo se manifiesta así: hombre iletrado, hombre indocto, pero contrario a esto que es como tan evidente lo que expresa, es también su convicción, que lo veremos luego, de que está llamado a anunciar el mensaje de la salvación, y lo hace aún en su enfermedad a través de las cartas. Francisco no alardea de su posición en la estructura de organización de la orden. Él se considera un hombre inútil, criatura indigna, y frente a sus compañeros se tiene siempre, a sus hermanos, a los que les escribe la carta, a la orden, se tiene como pequeñuelo siervo, como criatura indigna. Así vive personalmente él lo que en la primera regla, la regla no anulada, había escrito: ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio, y menos entre ellos. Todo el que quiera hacerse mayor entre ellos, que sea ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase el menor. Que nadie sea llamado prior, llámense hermanos menores, y lávense los pies unos a otros. Él lo era, pero él también invitaba en su regla a los hermanos a ser menores, a sentirse pequeños, necesitados. Quizás por eso la vida fraterna tiene como fundamento, que a veces hemos creído que la vida fraterna es estar juntos, comer juntos y rezar juntos, que sí lo es, pero la vida fraterna tiene profundo sentido cuando sentimos la necesidad del hermano, cuando yo sé que soy necesario para el hermano y que mi hermano es necesario para mí. Todos vosotros sois hermanos. Entre vosotros no llaméis a nadie padre sobre la tierra. Otro momento más en la segunda carta a los fieles, la primera y la segunda redacción. El escrito dirigido al grupo más amplio de destinatarios, 88 números tiene esta carta, a todos los fieles. En su segunda redacción empieza con el signo de la cruz y con las palabras: a todos los cristianos, religiosos, clérigos, laicos, hombres y mujeres, a cuantos habitan en el mundo entero, el hermano Francisco, su siervo y súbdito. Así se califica, pequeñuelo. Aquí, hermano Francisco, su siervo y súbdito, a todos los fieles, religiosos, clérigos, hombres, mujeres, laicos. Mis respetos con reverencia, paz verdadera del cielo y caridad sincera en el Señor. Así comienza. Y al final esa misma carta, al final, el número 87, el 88 termina, el 87 dice: yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo. Mirar ese corazón de Francisco, profundamente humilde y sencillo. Vamos a mirar este tercer momento, que es Francisco y su conciencia de sí mismo, la conciencia de su misión. Quien lee las cartas de Francisco pronto percibe el alto concepto, ojo que esto es fundamental, el alto concepto que tiene de sus palabras. Lo que él escribe tiene para él siente que tiene una fuerza grande. No solo hay cartas a los hermanos de la orden, animados por los mismos sentimientos que él, pues por su vocación. El círculo es mucho más amplio. Francisco se dirige a todos los cristianos del mundo, a los podestá, cónsules, jueces, regidores, en cualquier parte del mundo. Carta a las autoridades 1. Esa conciencia de lo que escribe y del mensaje que envía. Hay que subrayar claramente algo que no coincide con la imagen de un pobrelo simple, del pobre y humilde. Ojo, lo que decía hace un momento, él expresaba
que era simple, el siervo, pero él quiere llegar a todas las autoridades. Les habla con la misma libertad con que habla a sus hermanos. Se siente con la autoridad de escribir a todos, a todo mundo, aún sabiéndose simple, pobre, pequeño. La amonestación en esta carta a las autoridades y en la carta a los fieles, la amonestación a los gobernantes la une seguro de sí mismo a una advertencia. Y el que no haga esto, que le está pidiendo que copien y que envíen copias a todos, el que no haga esto sepa que tendrá que dar cuenta en el día del juicio ante nuestro Señor Jesucristo. Francisco considera tan importante lo que escribe que hace pender de ello la salvación o la perdición eterna. Tiene una conciencia profunda de que su mensaje debe llegar y tocar el corazón de todos, no solamente de los primeros destinatarios, sino que ellos se tienen que convertir en multiplicadores, así como nosotros hoy, que estamos aquí saboreando estos textos de las cartas y que seguiremos saboreándolas, pero no solamente para nosotros, sino también para compartirlos y hacer que muchos se enamoren de nuestro espíritu franciscano, de nuestro carisma. Francisco desea generalmente la mayor difusión posible de sus cartas. En las cartas está expreso, sobre todo en la carta a los fieles, el último numeral, el 88, tiene una fuerza impresionante de invitación a que lo que él escribe se divulgue. Hay que guardarlas bien, dice, copiarlas, enviarlas a otros, leerlas públicamente y aprenderlas de memoria. Quien así lo hace puede saberse bendecido del Señor, y así refuerza Francisco el valor de sus palabras al final de la carta a todos los fieles, que dice así: y a todos aquellos y aquellas que las acojan benignamente, las entiendan y las envíen a otros para ejemplo, si perseveran en ellas hasta el fin, bendíganles el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así concluye la segunda redacción, la segunda carta a los fieles. La conciencia de sí mismo, esa misión a la que él se siente llamado de transmitir, de llevar, de anunciar con toda fuerza, con todo poder el Evangelio. Quizás por eso nosotros nos reunimos hoy, porque también a través de este encuentro de estudio o de oración o de conocimiento, todos nosotros estamos quizás obedeciendo a eso que Francisco escribía, que todos en todos los tiempos conociesen esas cartas. Hoy estamos conociéndolas. Hoy estamos nosotros y ustedes y yo estamos llamados a divulgarlas. Este año es muy propicio, aunque todos los años, todos los días son propicios para hablar de ese Dios que vivió Francisco o de la manera como Francisco vivió el Evangelio, vivió su vocación, vivió su llamado. Entonces, estos textos, estas cartas que hoy nos llegan a nosotros, también tendríamos nosotros que leerlas y apropiarnos de esa frase: y a todos aquellos y aquellas que las acojan benignamente, las entiendan y las envíen a otros para ejemplo, si perseveran en ellas hasta el fin, bendígales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una promesa de Francisco y es una llamada de Francisco para mí, para cada uno de nosotros hoy. Y por lo tanto, ahora que terminemos, tenemos la tarea de tomar las 10 cartas, que son breves. No nos demoramos mucho tiempo para leerlas, a no ser que queramos saborearlas, degustarlas un poco, pero sobre todo tenemos la tarea de convencernos de la riqueza de estos textos, como seguramente que hemos estado convencidos de la riqueza de los textos que se han leído, se han estudiado hasta ahora, y tenemos la responsabilidad, quizás incluso la obligación de hacer que en este año santo, por los 800 años del tránsito de San Francisco, siga resurgiendo y reavivándose la llama de este carisma franciscano en el mundo.
Francisco, que apenas se preocupó, ojo con esto, Francisco, que apenas se preocupó de los asuntos organizativos de la orden, desplegó casi que una estrategia para la difusión de sus cartas, no simplemente de sus cartas, del mensaje que a través de sus cartas quería dar. En la segunda carta a los custodios, que también se puede leer en la carta a los clérigos y en las autoridades de los pueblos, Francisco se dirige en estos términos a los superiores de la orden, a los custodios: os ruego, cuanto puedo, ante nuestro Señor Dios, que aquella carta que trata, ojo que esto es hermoso, que trata del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor, se la deis a los obispos y a otros clérigos. Ojo, Francisco envía esta carta a los custodios, a los clérigos, y anima a que les ruego cuanto puedo ante nuestro Señor Dios, que aquella carta que trata del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor se la deis a los obispos y a los clérigos. De la otra carta que os envío para que se la deis a los podestá, cónsules y regidores, y en que se dice que se pregonen por pueblos y plazas las alabanzas de Dios. Ojo a esto, hacer muchas copias, hacer enseguida muchas copias y repartirlas con mucha diligencia a los destinatarios. Es fundamental entender y darnos cuenta del profundo deseo de Francisco de llevar este mensaje, aquí concretamente la carta que se trata del santísimo cuerpo y sangre del Señor. Ya decíamos al inicio que estaba influenciado y quizás en él se había despertado el amor profundo por la Eucaristía tras el concilio de Letrán 1215 y también con la carta del Papa Honorio III 22 de noviembre de 1219, que puede de una vez decir algo como para que lo entendamos. Esa carta del Papa tiene un lenguaje al inicio de mucha amenaza, es violenta, es fuerte. En cambio, Francisco invita al cuidado, a la reverencia, al decoro de lo sagrado, de la hostia, de los escritos, de las palabras santas, pero lo hace casi que seduciendo, casi que enamorando. El Papa Honorio no lo hace así. El lenguaje de ese texto, de esa bula, es un poco fuerte, aunque tiene la intención del cuidado, de la reverencia, de la celebración eucarística. Vamos a otro momento adelantico un poco. Sus palabras, las de Francisco también, como las palabras del Señor, son espíritu y vida. La palabra de Dios fue para Francisco la autocomunicación de la voluntad de Dios. Es decir, Francisco no era un oyente sordo de la palabra, desde el inicio, desde siempre. Así comienza incluso la regla nuestra. La regla y vida de los hermanos menores es vivir el Santo Evangelio. Así lo escribe en el Testamento, en el verso 14. Después que el Señor me dio hermanos, ya había hablado del leproso, de la iglesia, de los sacerdotes, pero aquí habla ese profundo milagro de Dios en la vida de Francisco, que le dio hermanos. Y cuando el Señor me dio hermanos, nadie me dijo cómo debía vivir, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. La autocomunicación de la voluntad de Dios. Para Francisco, la palabra de Dios era la manera como Dios le decía cuál era su voluntad. En las situaciones concretas de la vida, Francisco se sabía llamado por la palabra de Dios, incluso se sentía habitado por ella, porque también como la palabra habitó el vientre, el seno, la vida de María, también Francisco escribe que en él y en todos nosotros puede hacer morada la palabra y darse a luz, darla a luz a través de nuestras vidas, de nuestras obras, de nuestras palabras. Francisco escuchaba las palabras del Evangelio como si le hablase el mismo Cristo. Su conciencia de sí mismo era conciencia de su misión y esta a su vez era conciencia de Dios. Él sentía
la profunda certeza de que Dios lo movía, de que Dios lo impulsaba, incluso de que Dios lo habitaba. Por eso casi que todo el testamento, el Señor mismo me condujo y el Señor me dio y el Señor me llevó. El Señor mismo lo llevó en medio de los leprosos para que obrara misericordia. El Señor mismo lo llevó al templo, el Señor mismo le reveló que debía vivir según el Evangelio. Se supo siempre guiado, dirigido por Dios. Creyó obrar como enviado, como instrumento de Dios. Se creyó instrumento de Dios. Por eso, cuando escribe, como lo vamos a leer a continuación, al estar tan plenamente convencido de la presencia mística de Cristo en la palabra hablada o escrita, de su fuerza salvífica y vivificante, consideró como una apremiante obligación suya el comunicar a los demás las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, para que se desarrolle también en ellos el Espíritu y la vida. Incluso en la carta a Antonio, cuando le dice que sí enseñe teología, pero con tal de que la letra no mate el espíritu. Yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y suplico, escribe a los fieles, en la caridad que es Dios y con el deseo de besaros los pies, que os sintáis obligados a acoger, poner por obra y guardar con humildad y amor estas palabras y las demás de nuestro Señor Jesucristo. Él casi que se equipara las palabras que está escribiendo como si fueran palabras dictadas y dirigidas por el mismo Señor Jesucristo. Tienen tan alta estima sus cartas, escribo yo ahí, tienen tan alta estima sus cartas que en ocasiones acerca sus palabras a las de Cristo y a veces incluso las pone al mismo nivel. La constante referencia en las cartas a la palabra de Cristo demuestra también que no es propiamente Francisco quien habla, sino que es el Señor que habla a través de la boca y de las letras escritas por Francisco. En la equiparación de su palabra a la de Cristo, no se presenta a sí mismo como otro Cristo, más bien quisiera desaparecer por completo tras la verdadera palabra, que es Él, tras la palabra que confiere espíritu y vida y que es el mismo Cristo. Francisco se ve ante todo como un siervo del Señor y como tal, siervo de todos. Ojo, no es que Él se sienta otro Cristo, pero Él se siente llamado a servir al Señor, a ser siervo del Señor y al mismo tiempo siervo de todos, como Cristo que también fue siervo de todos, porque no he venido a ser servido, sino a servir. Se veía como un eslabón en la larga cadena de quienes transmitieron la palabra de Dios a lo largo de la historia. Es evidente que Dios se ha comunicado en la creación, pero también también en la vida y a través de la vida de muchos hombres y mujeres a través de la historia de la salvación. Como anunciador de espíritu y vida, entendió su mensaje como palabras de su Señor. Aún en el caso de que no estuviera literalmente revestido de expresiones bíblicas, incluso ahí Francisco, tras sus propias palabras, palpita en definitiva la palabra eficaz y operante de Dios, que no está atada ni a la letra, ni al lugar, ni al tiempo, pues la palabra de Dios, incluso las palabras de Francisco, tienen espíritu y vida. La conciencia de su propia misión es, por lo tanto, total y absolutamente religiosa, como en los profetas. De ahí que Francisco subraye también tan a menudo, ruego también en el Señor. Amonesto por eso y exhorto en el Señor. Por el Señor Jesucristo digo, carta a la orden 14, numeral 30 y 47. En la misma dirección apunta la fórmula que utiliza Francisco en la carta a los fieles, la segunda. Os ruego y suplico en la caridad que es Dios. Es decir, la comunicación de Francisco, las palabras que comunica, tienen la fuerza de alguien que se sabe habitado por Dios.
Tiene la fuerza de alguien que se sabe instrumento de Dios, siervo de Dios. Vamos un pasito adelante. Heraldo y profeta. Francisco pregona y amonesta y pide atención a su palabra. Escuchad, recordad, considerad, mirad, sabed, inclinad el oído de vuestro corazón y obedeced a la voz del Hijo de Dios. Cuando pronuncia, a veces, sobre todo en la carta a los fieles, cuando pronuncia una maldición en ese paralelo, los que hacen la voluntad, los que no, cuando pronuncia una maldición, cita expresamente a los profetas, por ejemplo, cuando dice, los que no quieren gustar, cuán suave es el Señor, del Salmo 33, y aman más las tinieblas que la luz, el capítulo 3 de San Juan, no queriendo cumplir los mandamientos del Señor, son malditos, y de ellos dice el profeta, malditos los que se apartan de sus mandamientos. Salmo 118. Esto está contenido en los numerales 16 y 17 de la carta a los fieles. Pero también, a la par de maldición, también habla de bienaventuranza. Cuando a esa maldición del profeta añade inmediatamente una bienaventuranza, emplea un estilo muy retórico. Dice, en cambio, oh, cuán dichosos y benditos son los que aman a Dios y obran como dice el Señor mismo en el Evangelio. La predicación de Francisco, la predicación intimidatoria al final de la misma carta, de esta carta a los fieles, que es fuerte, al final de la misma carta se apoya de nuevo en un profeta. He aquí que diga el Señor por el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. Es un texto de Jeremías que está contenido en la segunda carta a los fieles. Francisco, heraldo y profeta. Aquellos y aquellas que caminan tras la mala concupiscencia y los malos deseos de su carne serán llamados hijos del diablo, cuyos hijos son y cuyas obras hacen. Eso habla el Evangelio de Juan. Son unos ciegos, pues no ven a quienes es la luz verdadera. Primera carta a los fieles, carta a los fieles segunda. Francisco quiere mover a la conversión y a veces en estas cartas, sobre todo la carta a los fieles, utiliza un lenguaje paralelo entre los que están en el camino de Dios, digamos, y en los que están en el camino del otro, de la oscuridad. Francisco quiere mover a la conversión, a una vida resueltamente cristiana. Es el propósito de todas sus cartas, de todas sus circulares. Para ello aprovecha toda su capacidad de convicción, pero también distintas formas de hablar que recuerdan a los profetas. Francisco se sirve de todas las posibilidades lingüísticas, desde la llamada apremiante hasta la expresiva predicación amenazante, desde la beatificación hasta la llamada a la atención y a mantenerse en vela. Siente ese profundo deseo y esa obligación. Francisco Evangelio vivo. En la forma de vida por la que Francisco se decidió y que condensó paso a paso en las dos reglas, la regla novulada de 1221 y la regla ovulada del año 29 de noviembre de 1223, ocupa un lugar importante las palabras de Jesús que contienen exigencias totales y absolutas. En la carta a los fieles encontramos toda una serie de ellas. Debemos, como exigencias del Evangelio, debemos aborrecer nuestro cuerpo con sus vicios y pecados, porque dice el Señor en el Evangelio, todos los males, vicios y pecados salen del corazón. Y utiliza este texto del Evangelio. Debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos tienen odio. Debemos guardar los preceptos y consejos de nuestro Señor Jesucristo, exigencias del Evangelio. Incluso se dice que cuando en 1209 se presentó ante el Papa Inocencio, en ese primer momento de la aprobación verbal de la forma de vida, lo que tenía Francisco escrito era una lista de textos bíblicos del Evangelio, sencillos y simples. Debemos igualmente negarnos a nosotros mismos, pero aquel a quien ha sido encomendada la obediencia y que es tenido por mayor, sea como el menor y siervo de todos.
No debemos ser sabios y prudentes según la carne, sino sencillos y humildes. Nunca debemos desear estar sobre otros, sino más bien debemos ser siervos y estar sujetos a toda criatura humana, por Dios. Exigencias, él mismo era así. Lo que él pide a sus hermanos, él lo es. Él no pide para los demás, no exige a los demás algo que él mismo no esté viviendo, que él mismo no haya asumido. Incluso la regla de la que acabamos de hablar, la regla que él escribe, no la escribe como un proyecto a vivir, sino como un camino que él ha vivido y que sus hermanos están viviendo dentro de sus limitaciones. Por eso le costó la primera y la segunda, porque él lo vivía a plenitud y al final fue la propuesta o la exigencia que sus mismos hermanos le hicieron cuando él escribe su segunda regla, la bulada, pero él no escribe algo como algo para vivirlo, sino que él escribe algo que ya ha vivido y que quiere que sus hermanos vivan. Vamos a detenernos un poquitico en esta carta que también tiene muchas cuestiones del Evangelio. La carta a un ministro, en este mismo de exigencias evangélicas. La carta a un ministro comienza diciendo: el Señor te bendiga, al ministro X. Te hablo como mejor puedo del caso de tu alma. Todas las cosas que te estorban para amar al Señor Dios y cualquiera que te ponga estorbo, se trate de hermanos u otros, ojo, aunque lleguen a azotarte, debes considerarlo todo como gracia. Y quiéralo así, no de otra y no otra cosa. Y cúmplelo por verdadera obediencia al Señor Dios y a mí, pues sé firmemente que esta es verdadera obediencia. Y ama a los que esto te hacen, y no pretendas de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos precisamente en esto, y tú no exijas que sean mejores cristianos, y que te valga esto más que vivir en un eremitorio. Esta carta es bella, ojalá pudiésemos leerla con despacio estos días. A Francisco le ha pedido un hermano, el hermano ese, un superior, llamemos de una casa, que pide que le permita irse a un eremitorio porque hay situaciones fraternas con algún hermano que no le permite estar en esa profunda comunión con Dios. Y Francisco le escribe esto: aunque llegue a azotarte, debes considerarlo todo como gracia. Es un texto para leerlo despacio. Y en esto quiero conocer que amas al Señor y me amas a mí. Sigue la carta. Siervo suyo y tuyo, si procedes así, que no haya en el mundo hermano que por mucho que hubiere pecado se aleje jamás de ti, sin haber contemplado tus ojos, sin haber obtenido tu misericordia, si es que la busca. Y si no busca o no te pide misericordia, pregúntale si la quiere. Y si 1000 veces volviese a pecar ante tus propios ojos, ámalo más que a mí, para atraerlo al Señor, y compadécete siempre de ellos, de los tales. Y cuando puedas, comunica a los guardianes que por tu parte está resuelto a comportarte así. Esta carta tiene 22 números. Es una carta hermosa que habla de esa Francisco hecho evangelio. Seguramente que Francisco estaba viviendo también este rechazo, la profunda crisis a veces de sentir que sus hermanos no le permitían vivir en esa profunda intimidad. Incluso cuando leemos esta carta, si leemos el bello texto de la perfecta alegría, que no es un cuentecito chino, es una manifestación quizás de la realidad vivida por Francisco, del sentirse rechazado, del sentir que ella valía poco, que había en la orden tantos y tales que ya él como que se sentía y quizás así lo vivía medio rechazado. Esta radicalidad en la renuncia a la propia voluntad tiene como reverso la inquebrantable confianza de que cada suceso es una gracia. Todo es gracia. Cada momento, incluso el encuentro con el leproso a quien Francisco sentía, por el que Francisco sentía repudio y se le hacía amargo, se convirtió en gracia. Es más, es como el punto de partida, según el Testamento, porque el otro se le abrió como misterio de Dios, como gracia, como ternura, y Francisco fue capaz
de entrar en una relación distinta. El ministro puede así estar abierto a todo. No será aplastado por el peso de su cargo ni desalentado por los golpes de sus hermanos. La entrega total y el amor sin límites valen más que la vida de un eremitorio, más que la solitaria meditación fuera del mundo, como los discípulos allá en el monte Tabor. Qué bien se está aquí, quedémonos aquí, hagamos 3 chozas, qué rico en el eremitorio, pero la vida a veces es en el mundo, en la vida. Podríamos aducir otras exigencias radicales del Evangelio, de las demás cartas, pero baste el ejemplo de esta carta al ministro en la que se expresa de forma extraordinariamente clara la postura de Francisco, una postura sin condiciones que se juega el todo por el todo. Cuando se le pide un consejo y habla personalmente a sus seguidores, Francisco no deja la menor duda respecto al máximo de sus objetivos evangélicos. En la mentada carta se citan el considerar todo como gracia, la compasión sin límites, el no querer nada fuera de lo que el Señor nos da. Comprensivo, abierto, cortés y discreto. Hay una carta bellísima, breve, de 4 puntos, que es la carta al hermano León. El esfuerzo para conducir, ese Francisco, el esfuerzo para conducir a un seguidor suyo, a un hermano de sus entrañas, al conocimiento más profundo de la voluntad de Dios. Va unido en este caso a una efusión de simpatía, de ternura, de entrañas de madre, y como quiera denominarse, es algo, ese algo entre líneas, lo que queramos decir. Francisco se compara y actúa como una madre, y así lo hacía incluso cuando hablaba de ir al eremitorio. Madres, a veces en semana, 2 son madres, y lo escribe como una madre. Hermano León, voy a leerla completa. Hermano León, tu hermano Francisco, salud y paz. Te hablo, hijo mío, como una madre. En esta palabra dispongo y te aconsejo abreviadamente todas las que hemos dicho en el camino. Habían venido hablando de alguna situación, de alguna decisión del hermano León, y hablaron y hablaron y hablaron, pero Francisco en definitiva no le aclaró. En esta palabra dispongo y te aconsejo abreviadamente todas las cosas, todas las que hemos dicho en el camino. Y si después tiene necesidad de venir a mí en busca de consejo, mi consejo es este. Compórtate con la bendición de Dios y mi obediencia como mejor te parezca, que agradas al Señor Dios y sigue sus huellas y pobreza. En palabras más simples, ahí sigue, y si te es necesario para tu alma por motivo de otro consuelo y quieres venir a mí, ven, León. Esto es hermoso, esto es hermoso. Este consejo consiste simplemente en examinar ante Dios cuál es el caminar mejor para él, para el hermano León. Él mismo tiene que discernir. Francisco, consciente de su fuerte influencia y la autoridad que tiene sobre él y sobre sus hermanos, no quiso atar a León y seguramente a nadie a su persona. Es que yo te mando que hagas esto, es que yo te mando que hagas esto, es que tienes que comportarte así. A veces a nosotros, sobre todo los curas, queremos estarle organizando la vida a todo el mundo. Y Francisco guía a cada uno a una obediencia responsable ante Dios. Con ello no ofrece al hermano una carta de libertad para hacer lo que le plazca, no, más bien remite al hermano a la responsabilidad personal, intransferible de su propia vida ante Dios, su propia conciencia, su propio discernimiento. Ya han hablado, alguna vez un profesor en la universidad me decía a mí, un profesor de filosofía me decía: Fray, no te acostumbres a aconsejar a nadie, porque cuando aconsejas a alguien, si la persona acierta es porque tú le aconsejaste, y si no acierta es porque tú lo aconsejaste. Entonces, en definitiva, ayuda a todos, acompaña para que cada uno discierna qué es lo que tiene que hacer. Cuando yo leía esta carta estos días,
me acordaba de aquel profesor que se llama Rafael Antolín Escamargo. Hace años no lo veo. Francisco respeta tanto la persona del hermano que no solo está dispuesto a tolerar que éste lleve a cabo su seguimiento de Cristo de manera distinta a como le ha aconsejado seguramente él, sino más aún, si León quiere seguir su propio camino, Francisco lo considera también como obediencia, con tal de que dicho camino responda realmente a la voluntad de Dios. Es un texto hermoso de profunda confianza. La carta del hermano León muestra a un autor que ha unado en sí paternidad y maternidad. Francisco es padre y es madre, pero sobre todo es hermano. Exigencia de obediencia y generosidad, obligación y libertad, y se puede presentar todo eso a los demás como una unidad. Francisco, digamos que aprieta, pero al mismo tiempo suelta. Al igual que en la carta al hermano León, Francisco no determina ni bloquea nada, sino que se presenta guiando con firmeza y a la vez actuando maternalmente. Así también lo hace en la carta a San Antonio, que la vamos a mirar. Al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñe la sagrada teología a los hermanos, a condición de que por razón de este estudio no apagues el espíritu de oración y devoción como se contiene en la regla. Francisco no fue enemigo de la ciencia, pero mantuvo una postura crítica en el sentido estricto de la palabra frente al estudio y al saber, especialmente en su propia orden. Francisco veía en Antonio, con esa cortesía, con esa capacidad de apertura, veía la simplicidad y la pobreza, la minoridad amenazadas por el querer más, lo dice en la Munición 7. El ansia de saber que iba unida casi inevitablemente tanto en la sociedad como en la iglesia al dominio de los demás. Debió parecerle sospechoso a Francisco. Por eso en la regla, Ulada dice, y no se preocupen de hacer estudios los que no los hayan hecho. El miedo a que el que mucho sabe, el que mucho aprenda, se sienta más que el otro. La lucha que ha habido a lo largo de la iglesia, que quizás se ha bajado un poco entre los hermanos sacerdotes y los laicos o legos, como les decían, que Francisco luchó contra eso siempre. Ya vamos terminando. Francisco autorizó la actividad docente únicamente a Antonio, pues veía asegurada en Antonio la forma de una vida minorítica, pese a su alta posesión de lector, a su capacidad, a su conocimiento. En él se fundía una feliz síntesis de la simplicidad y la erudición. Antonio siempre fue un hermano menor, a pesar de que llegó tarde, después de haber estado con los agustinos, cuando se llamaba Fernando de Lisboa, hacia el año 1220-21. El alto aprecio apunta en primer término al oficio, por eso le llama a mi obispo, al oficio, no a la persona. Al igual que Francisco venera y quiere que se venere a todos los teólogos y sacerdotes, independientemente de sus cualidades personales, porque administran espíritu y vida, así lo escribe en el Testamento, la reverencia a los sacerdotes, pero también con el título de obispo que ahora recibe Antonio, honra a Francisco el cargo de Antonio, que sobrepasa a la persona y que señala al mismo tiempo la responsabilidad contraída frente a la iglesia, porque casi que los que estaban obligados a transmitir eran los obispos. La actitud de Francisco, reflejada en sus cartas personales a León y Antonio, contiene un buen grado de discreción. Esta se manifiesta también en los escritos a otros círculos y destinatarios. La exhortación escrita a los clérigos, él mismo se incluye en su condición de diácono a su llamada. Reparemos todos los clérigos en el gran pecado de ignorancia en que incurren algunos sobre el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Francisco mantenía una exquisita discreción e invitaba también a los demás a actuar con prudencia. Escribe así: os ruego más encarecidamente que por mí mismo, que cuando sea oportuno,
os parezca que conviene, supliquéis humildemente a los clérigos que veneren por encima de todo el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, siempre sin imponer, con dulzura, convenciendo, seduciendo. En la carta a la orden se declara culpable en aquellos puntos en que desea que los hermanos sean mejores, sobre todo los numerales 38 al 46. Antes de dirigirle los correlativos ruegos, se acusa de no haber cumplido la regla y de no haber rezado el oficio. No emplea el tono imperativo, prefiere más bien un ruego apremiante. Yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y suplico, en la caridad que es Dios y con el deseo de besaros los pies, que os sintáis obligados. Así pues, besando los pies y con la caridad que puedo, os suplico a todos vosotros. Las formas caballerescas se funden aquí con la actitud fundamental de la modestia, la cordialidad, la discreción. Terminamos con esta oración que es los últimos números de la carta a todos, a toda la orden. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ay, William, muchas gracias. Hasta aquí voy. Bueno, creo que ha sido un esfuerzo grande de recoger muchísimo toda esta experiencia sobre las cartas, pero sobre todo es ofrecer precisamente unos elementos básicos. Como decía Fray William, lo importante es que cada uno de nosotros retome las cartas y las empiece a trabajar todos los días. Creo que ese es el tema clave. Pero nos dio las claves de lectura, gracias, porque es precisamente esas claves de lectura que son tan necesarias para poder acercarnos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que creo que es importante. Tenemos unos minutos todavía para que si hay preguntas, abran sus micrófonos, abran sus cámaras y sea el momento también para conversar unos minutos con Fray William acerca de este acercamiento y de esa, como le decía, de esa guía de lectura que él nos ofreció en el día de hoy, ¿no? Entonces, no sé quién quiera abrir su micrófono o si hay alguna pregunta, algo que profundizar antes de cerrar nuestra clase. Hermana Franciscana de San Antonio, ¿hay algo por preguntar o aportar? La estoy escuchando. ¿Alguien, alguna pregunta, algún aporte, algo? Bueno, Hermana María Teresa. buenas noches. Buenas noches. Hermana Franciscana de San Antonio, perfecto. Sí, Las escuchamos. hermano, gracias por este tema espectacular. Mientras él hablaba, a mí se me venía mucho a la mente cuando Jesús da el mandato a los apóstoles, vayan por todo el mundo. Y todo lo que se narra en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles obedecían al Espíritu Santo, hacían lo que Él les enviaba y hablaban lo que Él les decía. Entonces, me parece como que San Francisco de verdad vivió esa inhabitación del Espíritu y era tan fuerte en él que le da como esa conciencia
de sumisión y al mismo tiempo la autoridad, ¿cierto? Algo que de pronto me llama mucho la atención es en la carta al ministro, ¿sí? Cuando habla de esa ternura, de la comprensión, del respeto, de todo. Cuando, por ejemplo, si los hermanos, o sea, si el ministro quiere misericordia y digamos de que los hermanos no van a querer, por ejemplo, que se les dé responsabilidad, ¿cuáles serían como los aportes que se podrían dar desde este espíritu franciscano? Porque es que uno en los grupos a veces se encuentra que las personas quieren que uno les organice la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál aporte darle desde San Francisco también a las personas que quieren esto? En esta misma carta, al final Francisco invita al ministro a que traiga todas estas situaciones complejas al capítulo de Pentecostés. Seguramente que no era un tema solamente de él. Al final es que la experiencia de la vida fraterna es un trabajo de todos los días. No es cuestión de que, digamos, la vida fraterna no es simplemente lo bello de cada hermano o de cada hermana. Nosotros todos, absolutamente todos, tenemos una historia que seguramente tiene que ser abrazada por los mismos hermanos con los que vivimos, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil que yo como hermano eh, me permita la misericordia del otro. No siempre es fácil que hay ocasiones incluso en que yo puedo hacerme víctima de algo y no permito ni siquiera que los hermanos o la fraternidad me acoja, me ayude, me acompañe, porque en realidad que en todas las fraternidades, incluso en las familias, existen esos momentos tensos en que nosotros queremos que el hermano sea de X manera. Entonces yo te aconsejo que te portes así y así y así. Y entonces si se porta así, así, yo lo amo. Eso sucede en nuestra vida religiosa, en nuestras comunidades, que es mucho más fácil, que es evidente más fácil darle amor, decir que amamos a la persona que nos agrada, al hermano que comparte incluso los gustos nuestros. Pero eso es del Evangelio. Amar al que me ama es fácil. Es que ni es amor, ni es amor. Pero acoger, abrazar, acariciar, incluso acompañar y ayudarnos todos a curar nuestras heridas, nuestras fragilidades, es un poco el sentido profundo de la misericordia, de la compasión, y es la razón de ser de nuestra vida religiosa. Gracias, hermano. María Teresa, tiene cerrado su micrófono, María Teresa. Agradezco ante todo al hermano de haberme abierto el apetito a leer las cartas franciscanas. Y una pregunta, porque le oí algo así al vuelo. San Francisco fue diácono, o sea, no llegó a sacerdote, se mantuvo como diácono. Me parecería lógico por el bajo nivel de instrucción, por el Tony, no por dominar el favor. latín, pero pregunto. Francisco de Asís no fue sacerdote. Él ¿Mm? no llegó a ser sacerdote. Sí se cree que fue diácono, que, Ok. que como diácono incluso se habla de que predicó, cuenta Celano y algunos biógrafos, que predicó en la noche hermosa del 24 de diciembre de 1223, en aquella Navidad cuando se lamía los labios mientras celebraban la Eucaristía y contemplaban en el pesebre no solamente al niño, sino no solamente al niño envuelto en debilidad, sino a la pequeña y frágil presencia de Dios en la apariencia de un pan.
pero él no era sacerdote. Él como diácono seguramente esa noche predicó, y como diácono, pero sobre todo como hermano, él se sintió obligado y llamado a anunciar aquello que habitaba su historia, y en su historia y en su ser habitaba Dios. Por eso se trasluce en las llagas que es una experiencia profundamente hermosa, no vienen de afuera. Las llagas que vienen que por el querubín o por que el alado que llega donde Francisco, las llagas salen de dentro, porque es una semilla plantada y que ha dado fruto y germinan hasta convertirse en la imagen de Dios. Pero él para hacer imagen profunda de Dios no necesitó ser sacerdote. Gracias. Ligorio, Buenas noches, gracias. Mira, hay un documento que no escribió San Francisco, pero al cual San Francisco le echó mano para darnos como las primeras normas a los terciarios franciscanos, a la, a los hermanos de la penitencia, hoy Orden Franciscana Seglar, que es el Memoriale Propositi. Ese es un documento que se considera como la protorregla nuestra, ¿no? Y entonces sí me gustaría que nos comentara un poquito el por qué Francisco echó mano a esto, y porque San Francisco no escribió nada específico para la tercera orden, ¿no? Adelante, hermano Juan Luis. Ya, sí, es que digamos que Francisco de Asís nunca pensó ni ideó un proyecto de formación, de construcción o de la constitución de una orden. Eh, Ni él mismo se imaginó rodeado de hermanos, ni él mismo se imaginó rodeado de hermanas, Clara, y seguramente que tampoco el camino de cada día le fue invitando a dar respuestas. Y es evidente que había muchos hermanos, tú lo sabrás mucho más que yo porque haces parte de este proceso hermoso de vida de la espiritualidad franciscana dentro de la orden franciscana seglar, que Francisco se vio llamado y obligado también a ofrecer a los laicos, a personas que no pudiesen consagrarse directamente como él o como Clara, pero que querían seguir su ejemplo y seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que Francisco de Asís echa mano de lo que hay, de lo que conoce. Incluso la carta a los fieles, las dos cartas a los fieles que están, que de las que poco, o bueno, de las que expresé algunos contenidos que son bellas, una corta y una muy larga, se habla que de ellas también estuvieron referidas a una especie de guía también, aunque era todo mundo, pero también eran a sus hermanos y hermanas que estaban comenzando ese camino de espiritualidad, iluminados por él, pero en un estilo de vida distinto. Que lo más bello del carisma nuestro es la pluralidad y la diversidad de posibilidades que hay, porque el carisma franciscano no se limita a frailes, es un carisma incluso más allá de la Iglesia Católica. Si hay un hombre, un santo, un personaje que es amado, y reconocido en el mundo, más allá de las puertas de la Iglesia Católica, es Francisco. Y ese carisma ha sido también, incluso ese carisma ha sido muchas veces más anunciado por los seglares que por nosotros mismos los frailes, porque hay mucho más seglares incluso que frailes en el mundo, y pues lo han logrado vivir, lo han logrado acoger como don de Dios, y han expandido su vocación y su misión en el mundo. Muchas gracias. Linda, Buenas noches a todos, hermanos. Gracias, Fray, por acompañarnos hoy con tantas reflexiones acerca de las cartas. Creo que una sola no es suficiente, como decía la hermanita ahorita, pues nos abre el apetito a seguirlas leyendo y a quedarnos con lo que cada una de ellas nos diga en nuestro camino. O sea, que no sea solo leerlas, sino
ponerlas en práctica en nuestra experiencia. Creo que todos esos escritos, todas esas cartas reflejan la profunda conexión que tenía San Francisco con el Señor y con la palabra. Y personalmente, pues ya con lo último que usted decía, me invita a una preocupación por el hermano, así como Francisco pastoralmente se preocupaba también por los suyos. Para mí, que no suelo ser muy abierta a los otros, es todo un reto, pero entenderlo desde que hay que preocuparse no desde lo que debería aconsejarle o decirle al otro, sino ya desde una parte más espiritual, pues como lo hacía Francisco con sus hermanos también. Gracias, Bray. De nada, linda. Ya nos vemos esta semana por el Valle. Patricia, Así bien para todos. Paz y bien. Bueno, yo tengo un comentario y al mismo tiempo tengo una pregunta. De lo que nosotros veíamos y lo que Fray nos mostró en una diapositiva al iniciar, había 3, 4, 5, 6, 7 puntos que Fray quería que nosotros como que analizáramos en el momento de ir leyendo las cartas. Un hombre hecho oración, el pequeñuelo siervo de todos, la conciencia de sí mismo y la conciencia de su misión, sus palabras que son espíritu y vida, heraldo y profeta, las exigencias evangélicas, el evangelio vivo, ¿cierto? Comprensivo, abierto, cortés y discreto. Y efectivamente las cartas que Fray escogió para compartirnos, pues vimos todas estas características y pudimos acercarnos a estas cartas y llenarnos un poquito de curiosidad para poder continuar leyendo pues los demás textos y las demás cartas. Yo siento que la tradición escrita se ha venido perdiendo, se ha venido acabando, pues por la incursión de tanta tecnología en el mundo, ¿cierto? Donde en este momento tenemos comunicaciones que son cortas, concisas y aparentemente contundentes, pero no tan cortas ni tan contundentes como las de San Francisco. Creo que las de San Francisco eran cortas, pero eran mucho más profundas que los mismos correos electrónicos que se reciben hoy día con tanta frecuencia o con los mismos WhatsApp que se reciben con tanta frecuencia. Mi pregunta es si tenemos una obligación nosotros como seglares, ¿cierto? Si tenemos la obligación de publicar estas cartas, de darlas a conocer, ¿de qué manera podemos nosotros cumplir con esa obligación de publicar las cartas, de ir más allá de esta tecnología que nos está limitando tanto en la profunda relación con Cristo, en la profunda conciencia de la misión que tenemos nosotros como seglares? ¿De qué manera pudiéramos hacerlo? Esa es una pregunta. La otra pregunta, y más que pregunta, es más a nivel de estudio lingüístico, lo que alcancé yo a ver de las cartas que Fray William nos presentó, es que San Francisco utiliza una serie de preposiciones que nos ubican a nosotros y lo ubican a él en la relación con Dios. Entonces él dice, en aquel, en Cristo, en el Señor, y luego utiliza otra preposición que es el ante, ¿no? Dar cuenta ante nuestro Señor Jesucristo. Os ruego ante nuestro Señor Jesucristo. La pregunta frente a esas preposiciones y a ese estilo lingüístico que él utiliza en sus cartas es de cómo nosotros podemos ubicarnos también en el Cristo, en el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo. Esas son las dos preguntas que tengo. Ya, que las dos se resumen en una. Yo, mientras decías tú esto, mientras expresaba si nosotros también estamos llamados a divulgar o a transmitir las cartas. Yo estos días lo pensaba y en un lenguaje simple y sencillo es que Francisco se creyó el cuento.
¿Sí me entienden? Francisco se creyó el cuento. Y cuando volvió de que se creyó el cuento, Francisco estaba convencido de lo que vivía. Y esa es una de las principales, quizás, falencias de nosotros. En estos días estuve yo por Pasto, hace 20 días, del 1 al 8 estuve por Pasto. Y en un encuentro con los hermanos de las dos fraternidades del sur, fui a visitarles y alguien nos daba una charla sobre los colegios y la educación y decía él que a veces nosotros los frailes, los capuchinos, y quizás yo lo pongo hoy nosotros nos cuesta muchísimo eh, cacarear el huevo. Él dice, no basta con poner el huevo, decía el Señor, no basta poner el huevo, hay que cacarearlo, expresando que nosotros tenemos un carisma que es profundo, que es hermoso, que es una riqueza invaluable, pero lo que yo no sé es si somos conscientes de eso. Primero para vivirlo, convencernos de que es Dios el que nos mueve desde dentro a obrar el bien y convencernos de que esto que vivimos nosotros, hoy mismo lo hablaba yo aquí en la fraternidad de Bogotá, que estamos reunidos con algunos hermanos, les decía yo que es imposible hacer pastoral vocacional si nosotros mismos no estamos convencidos de que esto que vivimos es maravilloso, es que esto que vivimos es espléndido, es que esto que yo vivo es un tesoro incalculable. Francisco lo entendió, Francisco se lo creyó, Francisco se supo profundamente habitado por Dios. Y eso lo mueve uno a vivirlo y luego a expresarlo y a contarlo, pero mucho más que a expresarlo y a contarlo, a vivirlo, porque incluso cuando él invita a los frailes a ir a la misión, nos invita a vivir de tal manera, a vivir de tal manera, como para suscitar en las personas en donde lleguemos la pregunta, ¿y estos por qué viven así? Que lo que vivamos, lo que día a día vivimos como laicos, como religiosos, como religiosas, nuestra vocación, yo mismo lo digo a veces en Valledupar, en la parroquia Teresa de Marías, si yo estoy convencido de lo que vivo, si yo estoy convencido de la comunidad, si yo creo en la comunidad con la que camino allí en la fe, si yo creo en el hermano que vive ahí frente a la iglesia, a los habitantes de calle, hasta para dedicarles con mi hermano Francisco, que les da la vida entera, y con eso la vida eterna a ellos, la comida, el cariño, el cuidado. Si él está convencido de eso, si yo estoy convencido de lo mío, eso sale y buscamos las maneras de transmitirlo. Además de la vida, buscamos la manera de hablar de Francisco, de mostrar a Francisco, y no solamente de mostrar a Francisco, sino de mostrar cómo Francisco vivió a Dios, cómo Francisco se supo habitado por Dios y cómo nosotros tendríamos que sentirnos también profundamente habitados por Dios. Y es una tarea de todos los días, despertar en nuestro interior el don de Dios. El Señor me dio y me sigue dando todos los días el don de Dios que habita en mi historia, nuestra realidad, nuestra cotidianidad incluso. Muchas gracias. Hay otra parte que dice en las cartas, que dice que sea llamado, pero ese que sea llamado o que ustedes vayan o que hagan o que suban es también es una orden, pero es ese mismo subjuntivo el que hace que esa orden no sea tan sutil. Es una orden muy cortés, pero que no sea tan sutil. Es Pero tiene bien su fuerza. sí, sí, es Claro. contundente en esa, Él, es en que, esa es que lo manera de hacía. escribir. Él exige, pero lo exige casi que seduciendo, con un lenguaje como yo diría que medio camuflado, ahí como que va entrando sin querer hasta lo hondo, casi que se mete allá sin que uno se dé cuenta, ya ha entrado hasta la cocina. Así es. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido, bueno, ahí yo, si no quedaron antojados de leer, sí, bueno, mejor dicho, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Creo que
ese fue básicamente esta noche el trabajo de Fray William, ¿no? De contagiarnos, pero sobre todo, ¿verdad? De descubrir la riqueza que hay en nuestra espiritualidad franciscana. Creo que eh, a veces nos ponemos a mirar al de al frente, ¿cierto? Y queremos decir, queremos inclusive ser como el del frente, pero se nos olvida todo lo que hay en nuestra casa y todos los valores y todo lo que el franciscanismo es, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese llamado de atención ojalá nos ayude pues a seguir adelante en nuestra vida franciscana. Entonces un aplauso para Fray en esta noche. Muchísimas gracias de verdad por esa excelente presentación. Sabemos que le tocaba hacer un ejercicio muy grande que era leer todas las cartas y sintetizar y recoger como esas claves de lectura. Fray, de verdad, muchísimas gracias. Les pido por favor que abran sus cámaras, por favor, para tomar un registro fotográfico de esta noche. Gracias, muy amables. Eso, muy bien, gracias. Todos abren sus cámaras. Eso, muy bien, eso. Gracias. Todavía hay algunos. Sus cámaras, gracias, por favor. Muy amables. Sergio. María Auxiliadora, hermanas franciscanas, nuestra ministra, ya la vemos, qué maravilla, Glorita. ¿Cómo vamos, Glorita? Bueno, muy bien, una sonrisa. Yo sé que a esta hora pedirle sonrisa, estamos cansados, pero que no queden tan serios. Eso, muy bien, gracias. Me queda la segunda foto, por favor. Aguanten ahí un momentico, mientras tomamos el segundo registro. Gracias. Un momento, por favor. Vamos a tomar el segundo registro. Y ya, ok, segundo registro acá, muestra el segundo. Ah, sí, sí, están abiertas el segundo registro, muy bien. Qué maravilla, vea, se alcanzaron a peinar y todo, eso está bien. De verdad, muchísimas Muy gracias buena. a todos y todas por esta Saludos a los noche hermanos tan de Puerto Rico. maravillosa, Ah, Fray sí, William. bien. Gracias, un agradecimiento muy especial, un saludo muy especial a Fray Alirio, gracias por ayudarnos y por ese compromiso también de querer formar, querer que nos seguramente, bueno, tuve la posibilidad de estar en el Antoniano, entonces hay posibilidades de estudiar y de inclusive de que viajemos a Roma. Entonces, bueno, ahí después les voy a comentar, porque creo que hay que meternos en una escuela latinoamericana que queremos fortalecer y bueno, ahí también a nuestros hermanos capuchinos que son expertos en todos estos temas, ojalá nos unamos para que tengamos una escuela latinoamericana. Yo tenía la oportunidad de hablar con el decano de teología y me decía que Colombia tiene toda la infraestructura para que tengamos esa escuela de franciscanismo, Qué ¿sí? bueno. Los frailes capuchinos tuvieron hace muchos años una escuela de franciscanismo aquí cerca a Chía, ¿cómo se llamaba En eso, la Fray? Caro, Ahí en la Caro, el pero bueno, IFEAL creo que llamaba. en el IFEAL, sí, yo alcancé a estudiar en el IFEAL, yo alcancé a estudiar en el IFEAL, inclusive tuve clases con Leonardo Boff. Entonces ahí verán ustedes, se dan cuenta que hay grandes experiencias y grandes formaciones en nuestro país y hay la posibilidad de poder recobrar esta escuela de franciscanismo que no solamente será para nosotros, sino que será para América Latina. Y ese gran deseo y bueno, seguramente que ahí nos vamos a unir todos y todas. Como siempre, todas las noches, todos los jueves, un globito ahí para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, desearles que descansen en esta noche. Recordarles, ahí les compartí un artículo muy bonito de Fray César, que es un fraile allá del Antoniano. Es un artículo hermosísimo sobre el cántico a las criaturas y la Pascua de San Francisco. Ojalá trabajen en fraternidad. Es un texto bien hermoso. Ahorita se lo comparto, Fray William, que es un texto bien hermoso compártanlo con sus fraternidades, hagan una buena reflexión y seguramente que nos va a enriquecer muchísimo en estos 800 años precisamente de la Pascua de nuestro hermano Francisco. Y ahí seguimos compartiendo, luego les comparto las grabaciones, mañana pues seguramente les comparto esta grabación de esta noche, pero ahí está la invitación de Fray William. Vayamos a las cartas, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar doctrina social de la iglesia, mi profesor también me decía, lea las encíclicas, Miguel, lea las encíclicas.
Si no, no hay otra de poder aprender doctrina social de la iglesia. En este caso también vayamos a las cartas, vayamos a las fuentes, que creo que precisamente por eso el curso se llama Fuentes Franciscanas, con el documento en la mano y seguramente que vamos a poder disfrutar y a poder comprender. Y también van apareciendo las preguntas la medida en que, fíjense que en la medida en que fue avanzando Fray William, fueron apareciendo las preguntas y al final aquí nos podríamos quedar otro rato, pero ya estamos pasados 20 minutos. Muchísimas gracias a todos y todas, les deseo un feliz descanso. Paz y bien para todos. Fray William, muchas gracias. Dios les Bendiciones. bendiga Ay, mucho. Muchas gracias, Cuídense mucho. Fray. gracias, paz y bien. Gracias. Dios los William, bendiga. desde Gracias. Puerto Bello, muchas gracias. Dionis y Joaquín, Dios les bendiga. King y Amén. Johnny, aquí estamos recordándolo y queriéndolo mucho. Amén.